Hola, quiero compartir con ustedes mi punto de vista sobre las finanzas personales y vamos a empezar rápido este video, corto. El objetivo, bueno, este es un video para gente no financista, un video para las personas de a pie, como comúnmente se llama, para cualquier ciudadano. Los temas que quiero tocar es un pequeño test de dos preguntas nada más, sencillo, el comportamiento del dinero, las alternativas de ahorro e inversión, sistema de pensiones en el Perú, que es muy corto lo que vamos a ver, porque es un tema muy amplio realmente esto. El presupuesto personal, cómo deberíamos estructurarlo más o menos, y conclusiones y algo de recomendaciones. El objetivo de esto es, más que todo, es la concientización de las finanzas personales y cómo comenzar a preocuparse para la jubilación. Mi meta es que este video sirva para jóvenes desde los 20 años en adelante, ¿no? Porque desde ahí es un momento clave para comenzar a pensar ya en la jubilación, no comenzar a pensar ya cuando uno tiene 50 años, ¿no? La jubilación se tiene que comenzar a pensar desde los 20 años y si puede antes, mejor todavía, por las razones que vamos a ver más adelante. La primera pregunta que llega es, ¿qué pasa si llego a los 65, 70 años y no tengo ahorros? Entonces, algunas alternativas que tengo es, depende de los hijos, vendo los bienes que tengo, un auto, una casa, un departamento, terreno, invierto un poco en negocios, ¿no? Pongo una bodega, pongo cualquier negocio que yo conozca, o espero simplemente sentado a lo que me va a dar el Sistema Nacional de Pensiones o el privado, por ejemplo, las AFPs. Y lo que mayormente tiende a hacer la gente es cuando ve que su pensión es muy pequeña, tiende a seguir trabajando. El primer test que vamos a tener, la primera pregunta, este pequeño test es, si tengo 100 soles, ¿cuánto obtendré si ahorro al 2% anual por 2 años en un banco? Podemos parar si gusta, pueden sacar su calculadora. Pero la respuesta va por aquí. Si la respuesta que ustedes han pensado es esa, arrancamos bien. Supongamos que tiene algo de dinero. Es más seguro colocar su dinero en negocio, ahorros, inversiones o un poco en cada una de estas. Poco dinero que tengo lo puedo colocar en esas tres. Entonces la respuesta es esa, ¿verdad? Por sencillo, o la definición de lo que se llama diversificación. No poner todos los huevos en una sola canasta. ¿Cómo más o menos se comporta el dinero? ¿No? Ahora entendamos un poco el comportamiento de esto. Si ahorramos 50 soles, imagínense que va mensualmente a un banco, deja 50 soles y el banco le promete una tasa de 4% anual. ¿Cuánto obtendré al final de 20 años haciendo esto? Entonces, acá tenemos lo que comúnmente hace la gente un cálculo simple, que es la multiplicación sencilla de los 50 soles durante los 20 años y cómo se comporta realmente o cómo se comportaría el dinero realmente en los 20 años y hay una gran diferencia, ¿no? Una tasa lo que se le llama compuesta y una tasa simple, sin capitalización. Entonces, esto más o menos forma, esos números que hemos visto forman esta curva poco pronunciada y una línea prácticamente, que es el cálculo simple, que es simplemente la multiplicación de los 50 soles por los 20 años. Entonces, ¿qué pasa con el dinero en los bancos? Ojo, repito, aquí no estamos tocando los temas de fluctuaciones de dinero, los costos, ¿no? Estamos hablando simplemente
comportamiento sin problemas, voy a ponerlo así. Nada. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a dividir en unos 4 tramos, los 20 años, y voy a preguntar aquí cada 5.000 soles, ¿cuánto tiempo me voy a demorar en obtener los 5.000 soles? Okay, los primeros 5.000 soles me voy a demorar 7 años en obtenerlo. Los segundos 5.000 soles los voy a obtener en 5 años. Los terceros 5.000 soles, son 15.000 soles, los tendré en 4.4 años. Y por último, los siguientes 5.000 soles los obtendré en 4 años. Como vemos, hay una diferencia muy grande en obtener los primeros 5.000 soles. Costó 7 años tener. Por último, terminamos teniendo los otros 5.000 soles, ¿no? Una diferencia de 15.000 a 20.000 soles. Solamente lo hicimos en 4 años. ¿No? ¿Por qué? Porque este es el comportamiento del dinero. Es un comportamiento exponencial. ¿Ok? La gente siempre piensa que dejándolo su dinero 1, 2, 3 o 4 años va a ganar el interés suficiente y después retira el dinero y comienza a gastar en cosas que no estaba predestinado el dinero, que en este caso estamos hablando que es el ahorro para el futuro. Entonces, lo que quiere decir este gráfico es hay que tener mucha paciencia, ¿no? Porque el dinero cambia en forma exponencial y marcada conforme más tiempo yo tenga ahorrado. ¿Okay? Siempre tratemos de buscar tasas mayores que la inflación. Entonces, más o menos ese ha sido el comportamiento que hemos tenido de la inflación en el Perú, ¿no? En los últimos del año 2004. Y más o menos los márgenes que tenemos, las metas son entre 1 y 3%. ¿No? Ahora creo, me parece que estamos en un 2.7%, me parece que estamos bien, ¿no? Pero esa es una tasa de inflación que tenemos en Perú, que es muy baja en comparación a los demás países de la región. La clave del ahorro, la primera clave del ahorro es el objetivo. ¿Para qué quiero ahorrar? En este caso nosotros estamos poniendo, o nuestro pilar principal para el ahorro es tener una jubilación adecuada. Y el segundo pilar para el ahorro es persistir en esto. Ser constante en tener un comportamiento constante, no desesperarnos, no utilizar ese dinero que estaba predestinado para el ahorro, no utilizarlo para otras cosas. Ahorro constante es, si yo me prometo guardar 50 o 100 soles mensual en un banco, tengo que hacerlo durante el periodo que son unos 20 años o unos 30 años, que es un periodo aceptable realmente, ¿no? Para tener una jubilación adecuada. Ojo, lo que estamos hablando es un ahorro alterno a si es que nosotros contamos con una AFP o una ONP. Estamos hablando de un ahorro alterno, estamos hablando de comenzar a diversificar nuestro dinero. No solamente esperemos a tener los fondos que nos brinde el Estado como la ONP, en el caso de las personas que tengan pensión 65, o el tema de las AFPs. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Ok, acá viene la parte crucial de este video. Vamos a pensar en un plan. Vamos a hacer un plan para retirarnos. Las 3 preguntas que nos vamos a hacer son las siguientes. ¿Cuándo me pienso jubilar? ¿A qué edad me pienso jubilar? ¿Cuál es la pensión que me haría feliz? Imagínense, al tiempo de ahora,
póngase un número que les haría feliz. ¿Cuándo crees que te vas a morir? Que también es una pregunta crucial. Ahora vamos a dejar esto un momento y nos vamos a ir un poco a Excel. Empecemos por aquí. Entonces, yo me he puse un ejemplo nada más, que quiero 2.000 soles, ¿no? Y quiero vivir 20 años con esos 2.000 soles, 2.000 soles mensuales. 20 años he puesto una tasa de 3 y haciendo los cálculos me da que tendría que tener, en este caso, si me voy a jubilar, he puesto que me jubilo a los 65 o a los 70 y me voy a morir a los 90, ¿no? Entonces, si me jubilo a los 70 o 65, voy a querer unos 20 años de jubilación de todos mis ahorros, gozar este. ¿Y cuál es el dinero que quiero? Son 2.000 soles. Entonces, si quiero vivir 2.000 soles ya sin trabajar, en este cálculo simple, tendría que tener, al finalizar mi trabajo, a los 65 años, tendría que tener en la cuenta unos 361.000 soles o 362.000 soles. Para las personas que tienen 40, 50 o 60 de repente que están viendo este video y no tienen este monto en sus cuentas, entonces ahí comenzamos a tener problemas, ¿no? Porque ahora la siguiente pregunta es, ok, quiero este dinero al final de mis 65 años y quiero irme a mi casa con este dinero. Entonces, ¿qué tengo que hacer para llegar a juntar este dinero? Entonces, he puesto por aquí que ingreso al banco unos 300 soles mensuales y encuentro una tasa de 4% anual. Entonces, para llegar a esos casi 360, vamos a 362.000 soles, si trabajando 35 años ni siquiera puedo llegar a ese monto. Entonces digo, a ver, con 400 soles, y por ahí ya me estoy acercando. O sea, tendría más o menos que ahorrar 400 soles con una tasa de 4%. Interesante. Y estoy hablando solamente de tener una jubilación de 2.000 soles. ¿Ok? Más o menos unos 362.000. Y aquí ya me estoy acercando mucho a ese número. O sea, tendría que trabajar 35 años ahorrando mensualmente 400 soles a una tasa de 4%. ¿Ok? Entonces, otra vez repito el ejercicio. Voy a descansar 20 años de mi vida, o sea, me jubilo a los 65 o 70 años, con un salario de 2.000 soles. Ese es el salario que me haría feliz, ¿no? Obviamente, si esto complico, si yo le podía poner unos 3.000 soles, entonces ese número, si ustedes no van a contar con ese número, entonces obviamente no van a poder vivir con 3.000 soles al mes. Y llegar a 542.000 soles, pues, a ver, ahorrando 600 soles, por ahí estamos. O sea, tendría que ahorrar más o menos unos 600 soles a una tasa de 4% durante 35 años. ¿Ok? Y hemos visto el ejercicio, como más o menos tenemos que comenzar a pensar, ¿no? Todo depende bastante de la tasa y el monto que ahorro para ver cómo puedo llegar a la cantidad que a mí me haría feliz, ¿no? Entonces tenemos este gráfico. Tengo que tener un dinero
y el dinero ahorrado, ahorrarlo durante 35 años para que después esto lo pueda gastar durante los siguientes 20 años. Por eso le digo, la idea de este video es que las personas de 20, 25 años comiencen a trabajar bastante en su ahorro, ya. ¿Para qué? Para que conforme más tiempo esté ahorrado, ¿no? Ya sabemos cómo funciona la curva, ¿verdad? Ya hemos visto cómo funciona la curva. Los primeros años no es muy acentuada, ya lo hemos visto, ¿no? Ya hemos visto esto de aquí. Los primeros años no es muy acentuada, pero los siguientes años sí comienza a agarrar una fuerza, pero esto es con el tiempo, ¿no? La gente va a comenzar a ver sus ahorros moverse a gran escala cuando tenga unos 10 o 12 años ahorrado, ¿no? Y de aquí en adelante va a haber un comportamiento mucho más marcado en la curva. Ahora sí, la gran pregunta es, hemos visto la tasa, hemos jugado con algo de tasas, 4%, 3%. Ahora, ¿quién nos paga esas tasas realmente? ¿No? ¿Cómo comenzar a pensar sobre las tasas? ¿No? Porque depende bastante la tasa y el monto. Yo quiero enfocarme nada más en esos tres puntos: la banca privada, el sistema de pensiones y de inversión en mercado de capitales, lo que son fondos mutuos, ¿no? Hay otras opciones, sí, irte a comprar, la gente mucho se va a comprar bienes, inmuebles, compran un terreno, compran su departamento, pero ¿qué pasa si necesitan la plata? No, de repente no lo pueden liquidar fácilmente. Y si venden su casa, ¿dónde van a vivir también? O sea, no es un tema muy, salvo que se compren unas dos o tres casas, o dos o tres terrenos, dos o tres departamentos para que puedan de repente pensar en venderlo en el futuro, ¿no? Y con eso de repente les sirve para su jubilación. Pero también vemos que los bienes no se venden muy rápido muchas veces, ¿no? Depende cómo está el mercado. Entonces hay que tener bastante cuidado en eso. Por eso me quiero enfocar nada más en lo que son fondos mutuos, la banca privada y el sistema de pensiones. Ahora, si vemos la banca, un poco la banca rápida nada más, eh, si ahorramos en 2 años, ya tenemos un poco de tasas, ¿no? Se saca un poco de tasas por 2 años en plazo fijo, que quiere decir que no muevo mi dinero durante 2 años, que es lo adecuado, ¿verdad? Si es para ahorro, si es para la jubilación, no voy a estar sacando los intereses, utilizando ese dinero para otros fines. Entonces, si lo dejamos a 2 años, ¿no? Esas son más o menos las tasas, y versus un ahorro normal, ¿no? Un ahorro, imagínense, y todavía si tenemos los ahorros de sueldo que son muy bajas las tasas, 0,5, 1%. Entonces, plazo fijo siempre nos paga más. Plazo fijo con respecto a otros tipos de cuentas, el plazo fijo siempre nos va a pagar más. Entonces ahí más o menos ya tenemos un 4, un 5%, ¿no? Que nos ayudaría bastante en obtener nuestro ahorro de repente, ya no en 35, pero de repente puede ser en 30 años, ¿no? Si buscamos un 5%, ¿no? Versus las cuentas de ahorro normal que no nos pagan mucho realmente, ¿no? Porque ahí sí la disponibilidad del dinero muchas veces no tiene límite, puedes sacar dinero cuando tú quieras, pero aquí no, ¿no? Acá hay penalidades y todo, y es preferible tenerlos por aquí. Esa es mi primera recomendación. Siempre tratar de buscar tasas altas, sobre todo las tasas mayores a la inflación. Y tenemos en el mercado, como ustedes ven, tenemos en el mercado entidades que nos pagan
esas tasas. Ahora, un poco fondos mutuos tenemos desde los menos riesgosos hasta los más riesgosos. Depende ya cómo quiera el inversionista o la persona sea poner su dinero. Vemos un poco aquí algunas tasas, cómo se ha comportado, los menos riesgosos, ¿no? Ahora, en fondos mutuos, sobre todo si uno quiere ingresar a los más riesgosos, como vemos, tenemos algunas caídas. Estos sí tenemos que aguantarlas, ¿no? Si queremos meternos a los más riesgosos y a veces tener un rendimiento un poco más alto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, eh, tenemos que aguantarnos muchas veces las caídas que hay por años. Entonces, eso depende ya de cada uno, de dónde quiere. De repente quiere un ahorro un poco más moderado, una inversión un poco más moderada, ¿no? Que también tiene sus caídas, ¿no? Pero eso ya depende de cada uno. Ahora, en el largo tiempo, en el largo plazo, siempre es bueno mantener estos fondos. No siempre dejarlo un año, 2 años, como yo siempre digo. Este tipo de inversiones se deben para mí dejar 5 o 10 años, ¿no? Dejar que el mercado haga su trabajo también. No desesperarnos, no esperar que la gente muchas veces piensa que en 6 meses ya fue el tiempo suficiente con el dinero y va y lo retira y usa para otros fines. Si estamos hablando solamente con fines de retiro, entonces este dinero sí hay que guardarlo y hay que dejar que el mercado haga su trabajo, hay que dejar que las caídas muchas veces ocurran, ¿no? No desesperarnos si es que uno quiere ir por el tema más riesgoso, ¿no? Pero ahí en el mercado, ya eso depende de cada uno de ustedes, fondos que son mucho más conservadores, ¿no? Que se mantienen así, más o menos, ¿no? Eso ya depende de cada uno, ¿no? Poner un dinero, por ejemplo, podemos poner una parte de dinero aquí en plazo fijo y una parte del dinero podemos, si gustan, ponerlo por aquí o por aquí, ¿no? En renta fija, es un poco más conservador, ¿no? La idea de esto es no poner todo el dinero o no siempre esperar al sistema de pensiones o poner solamente en, en plazo fijo, ¿no? Tratar de, como hacen cualquier inversionista, colocar el dinero en diferentes fuentes, ¿no? Diferentes inversiones en este caso. ¿Cómo vamos hasta ahora? Las conclusiones del momento que tenemos es: el ahorro tiene que ser a largo plazo, ¿no? No vale el ahorro de 6 meses, no vale el ahorro de un año, 2 años o 3 años, ¿no? El ahorro para este fin, para el fin de la jubilación, no es para 2 años, ¿no? Si el fin fuera para el ahorro inicial de un departamento, entonces sí, ¿no? Son 2, 3 años de repente ahorrando y ese es el fin, ¿no? Pero en este caso no. Hay que verlo por el tema de muy largo plazo, ¿no? 20, 30 años, ¿no? A mayor tasa, mayor riesgo, sí, ¿no? Eso sí, si buscamos tasas muy altas, hay que tener cuidado también en qué entidades hay. Y el tema de diversificación, ¿no? No siempre dejar el dinero en un solo lado, en una sola inversión, en un solo banco de repente, ¿no? Ya estamos viendo que hay fondos mutuos, hay plazo fijo, ¿no? Ya vemos que las tasas, sí hay tasas, algunas tasas atractivas en el mercado, y hay que comenzar a averiguar, a acercarse a las entidades, averiguar, cotizar, ¿no? Hay páginas en internet, ¿no? Como Comparabien, por ejemplo, que nos permite evaluar algunas tasas de diferentes entidades financieras. Hay que comenzar a preguntarse, hay que comenzar a preocuparse un poco más del futuro, ¿no? No esperar simplemente al Estado o esperar simplemente a las AFPs, ¿no? Por las razones, ya lo vamos a ver en su momento.
A mayor tasa, mayor riesgo, sí, pues, pero como les decía, hay que tener cuidado con las entidades que no están regularizadas, no están reguladas por la superintendencia, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con esas cooperativas, ¿no? Cuando te ofrecen tasa de 10%, cuando te ofrecen tasas muy altas, realmente hay que ver con mucha cautela. Una mirada rápida nada más del sistema de pensiones en el Perú. Bueno, ya el sistema de pensiones realmente tiene muchos problemas por todos lados, ¿no? No solamente las AFPs, ¿no? Sino el Sistema Nacional de Pensiones, los países, por ejemplo, ahí vemos algunos casos como España, como Grecia, Chile, que es el creador de las AFPs, tiene muchos problemas también, ¿no? Hay mucha gente que no llega a, a lo que ganaba últimamente, ¿no? Entonces hay mucha decepción con esas remuneraciones que nos brindan. Por eso yo, empezando este video, le decía, tratemos de diversificar, no nos quedemos con el objetivo de este video es no quedarse nada más con el fondo de la AFP y de ahí me trabajo, estoy afiliado en una AFP o una ONP y ahí me voy contento, ¿no? Espero los 65 años y cuando me doy cuenta que no estoy llegando o no me sirve nada, pues lo que me están pagando estas entidades, entonces ahí vienen los problemas. Una mirada rápida nada más, un poco de historia, ¿no? La creación de las AFPs, creación en Chile en el 81, en el Perú llegaron en el 92, ¿no? Eh, por acá se crea Pensión 65. Ahí hay una pequeña reforma, o una muy importante reforma en el 2013, ¿no? Sobre lo que son saldo y flujo, ¿no? Y, entonces, que lo vamos a ver en el 2023, realmente 10 años, van a haber una reforma, va a durar esta reforma de lo mixto, ¿no? El sistema de pensiones, eh, estos son todo lo que nos descuentan, la parte obligatoria, es lo que nos descuenta a las personas que trabajamos. Tenemos una estructura muy similar a la de Chile, muy similar, prácticamente la misma. Varía en los porcentajes nada más, pero en Perú, por ejemplo, el 28% de la PEA está en un sistema obligatorio de pensiones, ya sea ONP o AFP. Solamente el 28% de la PEA. Esto es muy bajo realmente, ¿no? Imagínense el resto de personas que trabajan en la informalidad, ¿no? Que no aportan, no ve por ninguna parte, está pensando en el retiro, ¿no? Todavía es muy joven, algunos no piensan que lo ve muy lejos el tema del retiro, entonces ni siquiera pasa por la cabeza el ahorro. El plan solidario, que es el pensión 65, que también lo hay en Chile, en su estructura, el 20%, es decir, el 20% mayor de 65 años, ¿no? En el Perú, y lo que son ahorros voluntarios, el tema de sistema de pensiones, también hay, pero es muy bajo en el Perú, ¿no? Muy bajo. AFP y el sistema privado de pensiones. ¿Cuánto sabemos realmente de esto? ¿Por qué tanto desprecio hacia las AFPs, no? ¿Cómo van las ONPs con respecto a las AFPs en rendimiento? Bueno, rápido nada más, las AFPs están ya en 9 países. Parece que el último que ingresó fue El Salvador, ¿no? ¿Cuál es el problema realmente? ¿O por qué la gente se queja de no solamente las AFPs, ¿no? Sino las ONP en este caso, ¿no? Es la tasa de reemplazo, ¿no? Que es la tasa de cuánto yo ganaba. Por ejemplo, si yo ganaba 2.000 soles y al final mi AFP me paga 1.000 soles mensuales, mi tasa de reemplazo sería 50%. O sea, me están pagando el 50% de mi salario, mi último salario que estaba ganando, ¿no? Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Cuando sales de ganar un monto y al final te termina pagando la entidad privada o pública, te termina pagando
una cantidad muy, muy baja. Entonces, en el Perú todavía es muy bajo la medida, ¿no? Vamos, en promedio vamos 18 años de aporte, la gente va aportando 18 años y más o menos tiene un porcentaje, una tasa de reemplazo de 43%, que es relativamente alto, pero es que los salarios también no ayudan mucho. Entonces ahí tenemos todavía muchas quejas, muchos problemas. La tasa de reemplazo depende bastante, obviamente, del tiempo que uno ha aportado, ¿no? Entonces, conforme uno va aportando, más aporte, entonces la tasa de reemplazo será mayor, ¿no? Entonces, había una pequeña una reforma en el 2013, como le decía, ¿no? Entonces, lo que hacía es flujo, ha pasado a mixta, y al final nos cobraba, eso lo he sacado de una entidad en especial, varían los porcentajes según la AFP, ¿no? El AFP más o menos te cobraba un 1,8% mensual del salario, ¿no? Ahora el cambio que han hecho es, ahora te cobra un poco menos mensual del salario, pero, eh, bueno, más un poco, ¿no? Vaya como le vaya a la entidad, a la AFP, igual te cobra ese monto, ¿no? Si pierdes, te cobra igual ese monto, y si gana, igual te cobra ese monto. Entonces, esa es un poco de las quejas que ha tenido la gente, ¿no? Y adicionalmente el cambio que han hecho es que el monto que ahora, del monto que ellos ganan, del rendimiento de tu fondo, del nuevo fondo que se va a formar, ¿no? Porque ahora se divide. Del año 2013 cortaron y dijeron ya a lo que hasta ahora has tenido, entonces esto de aquí ya no te voy a cobrar más por esto, ahora te voy a cobrar simplemente por el nuevo fondo que vas a generar a partir de ahora, ¿no? A ese nuevo fondo ahora te voy a cobrar una comisión de 1,25 sobre la rentabilidad de este pequeño fondo ahora que está comenzando a crecer desde el año 2013. Y acá también hay que tener mucho cuidado porque este fondo te va a cobrar, ahora no lo ve uno, pero este fondo va a comenzar a crecer en el tiempo y cuando comience a crecer en el tiempo, ahí es donde recién se va a sentir esto. Esto va a tender a ser cero, ¿no? Porque es mixta hasta el 2023. Y este monto sí hay que tener bastante, ahorita no lo sentimos, pero sí lo vamos a sentir después en unos años, cuando vemos que este fondo, ya este nuevo fondo comienza a crecer. Este fondo ya con el que quedaste hasta el 2013 ya no se toca, porque esto ya ya te cobraron esta comisión, siempre fija, ¿no? Que se llama comisión por flujo, ya te la cobraron y este fondo ya está limpio. Entonces va a comenzar a cobrarte de nuevo fondo, pero ahora te van a cobrar este porcentaje. Varía, como digo, este porcentaje varía por entidad AFP. Ok, algunas de las rentas que tenemos para las AFP es el retiro programado, que es clásico. Bueno, esto ya le dejo para que puedan enterarse un poco más de esto. La renta vitalicia, que esta renta pasa de la AFP, pasa a las aseguradoras y ellos te dan un monto fijo ya, ¿no? Entonces, esto ya deberían enterarse un poco más, deberían darle una lectura un poco más, deberían preocuparse un poco más de su futuro y todas las modalidades de pensiones que hay, ¿no? Ojo que si ya cambias, por ejemplo, a vitalicia, ya no te puedes regresar a ninguna de estas, ¿no? Entonces, también hay que enterarse un poco más de esto. Ahora, ¿por qué tan criticada realmente la AFP, no? Sí, acá realmente, disculpe, acá realmente no nos ha ido tan mal, ¿no? O sea, la rentabilidad de la AFP versus la rentabilidad del afiliado ha tenido bastantes caídas, cosa que la AFP ha tenido un poco más de constancia, ¿no? Hay mucho más variabilidad en la rentabilidad de los afiliados. Eso es más que todo la crítica, ¿no? O sea, por eso hicieron la reforma en el año 2013 y aquí dijeron, no, ya,
vamos a entrar a Habitat en el 2013, ¿no? Y acá vemos también disculpe, y tenemos un promedio de rendimiento de las AFPs versus la de nosotros, que es un 15,4%. O sea, no nos ha ido relativamente mal. Lo que pasa es que tenemos muy pocos años todavía en este sistema, ¿no? Pero siempre digo, o sea, no nos quedemos simplemente con lo que nos va a dar la AFP. No, no, no pongamos todos los huevos en una canasta, ¿no? Ese es el objetivo de eso, ¿no? Comenzar a entender de que sí, la AFP le va bien ahorita, pero no sabemos cómo ir a futuro, no sabemos qué reformas van a haber en el futuro, ¿no? Ahora miremos rápido nada más a lo que son la ONP, ¿no? Que ha estado pasando desapercibida supuestamente todos estos años, ¿no? Mucho se le ha criticado con la AFP, muchas huelgas ha habido sobre la AFP, ¿no? A ver, algunos datos pequeños nada más sobre la PEA, ¿no? 54% está afiliado a un sistema nacional o un sistema privado de pensiones, ¿no? El 46% no cuenta con ninguna afiliación o espera a lo que es ahora la pensión 65, ¿no? Que ya sabemos que es muy baja la mensualidad, ¿no? Y es más, lo dan cada 2 meses. Personas mayores a 65 años, el 31% de personas reciben pensión del sistema contributivos, que son Sistema Nacional de Pensiones, eh, sistema privado, la caja militar policial y esto, ¿no? 20% de las personas mayores de 65 años están en pensión 65 y el 49% de la población mayor de 65 años no tiene ninguna pensión. Entonces aquí comienzan algunos problemas ya. La ONP, los fondos estatales, recibe los fondos estatales, o sea, recibe los impuestos el 33%, o sea, ni siquiera es rentable todavía con los aportes, ni siquiera se puede sostener con los aportes de los aportantes, ¿no? Todavía tiene que recibir ayuda del Estado para poder eh, salir adelante. Y esto es lo crítico, ¿no? Yo creo que esta es la parte más complicada que tiene la ONP, que es, si no tienes 20 años cumplidos trabajando o aportando, y por más que tengas 19 años y 11 meses, no tienes derecho a cobrar ningún beneficio ni retirar dinero alguno. Entonces, ahí es donde comienza el quiebre de las ONPs, ¿no? Tienes que tener los 20 años y por eso se dice que 2 de 3 personas que están en la ONP es posible que no reciban su pensión. Están tirando su plata en el Sistema Nacional de Pensiones, pero al final no podrán recibir ninguna pensión. ¿Por qué? Porque no van a cumplir los 20 años trabajando. Entonces, eso no lo digo yo, lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo. 3 de 5 personas en la ONP no recibirá pensión. Entonces, en 2010 el 32% de las personas no recibieron jubilación, el 32% no recibieron jubilación. Lo que hablamos de los 20 años, ¿no?, de aportes. Existen casos que se deberían recibir, pero no existen boletas. Bueno, las empresas ya no existe información, ¿no? Ya cerraron la información de algunas empresas que aportaban a la ONP. Cuenta con una pensión máxima, o sea, estamos hablando de si has aportado, si has sido aportante de la ONP, recibirás máximo 900 soles, o sea, no, a la justa llegas a la canasta básica. Es una de las peores instituciones estatales, con casi 80.000 denuncias hasta el 2011. O sea, siempre, hasta ahora lo que veo es que siempre se le criticó a la AFP porque eh, se le ha visto siempre en protestas, ¿no? En otros países como en Chile, por ejemplo, en
o acá mismo en Perú, pero nadie está viendo esta realidad de la ONP. La ONP es más alarmante realmente, ¿no? ¿Cuánto pagan en promedio las ONPs? Entonces, aquí llegamos al punto crítico, ¿no? Porque tenemos en lo que son pensión 65, unos 380.000 aportantes, ¿no? Que reciben esta pensión, ¿no? Acá estamos, la ONP, son 508.000 y acá son más o menos pensionistas, estoy hablando, no afiliados, pero pensionistas actualmente en las AFPs, 130.000. En promedio, lo que recibe una persona que está en la ONP son 402 soles, ¿no? Acá está la peso 65 y la AFP es 989, más o menos unos cálculos aquí tengo, para ya el 2015 sube a 681, que es en promedio, o sea, ni siquiera la ONP llega a, eh, a lo básico, a la canasta básica, ¿no? Entonces, ¿es preocupante? Sí, claro que es preocupante, ¿no? Y la tasa de pensionistas comienza a aumentar. La cantidad de pensionistas que hay en la ONP, ¿no? Pensión 65 se ha disparado y las FPs todavía mantienen un ritmo de crecimiento, pero moderado. La idea es que todos, bueno, que es lo más saludable hasta ahora, no es lo adecuado, pero es lo más saludable. Por aquí están las AFPs, ¿no? Ya vemos los problemas que tiene el Sistema Nacional de Pensiones y ellos que son los que nunca han tenido un sistema de pensiones y el Estado tiene que velar por ellos, ¿no? La rentabilidad del Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Algunas inversiones que hacen y la rentabilidad obviamente no es muy alta, pues, ¿no? No, no es muy alta. ¿Me puedo pasar de la ONP a la AFP? Claro que sí, sí se puede pasar. Pero hay tres pilares acá, que es el bono 1992, aportantes desde diciembre del 82 hasta el 92, y por lo menos 48 meses que tiene que cumplir. El bono 1996, aportantes desde el 87 hasta diciembre del 96, por lo menos 48 meses, ¿no? Y el bono 2001, aportante desde 1992 hasta el 2001, por lo menos 48 meses. Y las demás personas que están de 2001 para adelante, simplemente, o bueno, lo máximo que se puede transferir son 60.000 soles, lo máximo. O sea, si has aportado, si te han descontado 100.000, 200.000 soles, o no sé cuánto te han descontado, lo máximo y exageradamente lo que podrás mover son 60.000 soles, que es el bono de reconocimiento. Y los demás, obviamente los demás sí eh, se quedaron en el aire. Se quedan en el aire y no se sabe qué van a pasar, no se sabe qué va a pasar con ellos, ¿no? Por eso para mí el Sistema Nacional de Pensiones no lo puedo recomendar, no lo puedo recomendar y si están ahí, siempre recomiendo que se acerquen, vean su estado y vean cómo pueden migrar de un sistema a otro, ¿no? ¿No? Ahora, si ya estás por aquí, ya estás trabajando desde 2004, por ahí ya estás aportando a la ONP, entonces ya ahí ya comienzan los problemas, ¿no? Porque no te vas a poder mover. Por lo menos hasta ahora no tenemos un bono de reconocimiento que te permita moverte, ¿no? A la AFP. La rentabilidad es muy marcada la diferencia que tiene. Entonces, la rentabilidad de tipo fondo 2, por ejemplo, aquí usamos con versus el Sistema Nacional de Pensiones, que es la ONP, y la diferencia es muy marcada. La tasa de aporte es más o menos lo que te descuentan, es un 13%, te descuenta más la ONP, ¿no? Que la AFP,
y, eh, y te paga menos. Te paga menos a fin de la jubilación, ¿no? O en la jubilación. Algo, no, una mirada hacia Europa, lo que tiene comprometido con respecto al PBI en las pensiones es el 10% de lo que recauda el Estado lo tiene comprometido en pensiones, ¿no? Y esto en teoría va a comenzar a subir en el tiempo, ¿no? Va a subir en el tiempo. Esto ya es un gran problema que se le viene a Europa también, ¿no? La gente ya no quiere tener hijos y el tema es quién va a mantener a toda la gente que está ahí, ¿no? A todas las personas que va a comenzar a envejecer, ¿no? Entonces, lo que va a comprometer el PBI va a comenzar a subir la tasa del PBI que compromete, que está comprometida para el gasto de pensiones. Bueno, esto ya es más sencillo, esto sí lo puedes encontrar en cualquier lado. Esto es lo que siempre te recomiendo a la gente que hablas en finanzas personales, ¿no? Ver los ingresos, ajustar un poco lo que son gastos, ¿no? Y el tema del ahorro, ¿no? Tenerlo presente, el tema del ahorro, de repente el ahorro, poner un poco más después de los ingresos, unos recomiendan, que yo también lo recomendaría, es que apenas tengas el ingreso, automáticamente aquí ya tengas el ahorro, ¿no? Y después ya vengas a cubrir tus necesidades, las primarias, y bueno, y los demás, ¿no? Ya, pero lo primero es poner por acá el ahorro, ¿no? Ya lo que te sobra, comenzar a ver el tema y cómo lo distribuyes en tu gasto, ¿no? Y tratar de que este saldo sea un excedente, ¿no? Sea todavía positivo. Unas conclusiones al final nada más. El futuro de las finanzas es solo de usted. Ojo, es solo de usted. No esperemos que no llegue como a tomar las calles, como siempre se están protestando sobre la AFP, la ONP, ¿no? Ya le digo, busque tasas, trate de diversificar, ¿no? El dinero no necesita poner grandes montos. De repente puede empezar con 100 soles, ¿no? 150 soles, 50 soles, ¿no? Ponerlos, comenzar a ahorrar y comenzar a ponerlos a plazo fijo. El dinero ya sabemos cómo crece, ¿no? El dinero crece con el tiempo, el dinero crece con el tiempo, no en meses ni en 2 o 3 años, ¿no? No se desespere cuando vea que su dinero crezca o no crezca casi nada o crezca muy poco. Busque tasas superiores en la inflación, cuidado con tasas altas y promesas falsas, mayores tasas, no mayor tasa, mayor riesgo, ¿no? No se meta en entidades que no estén supervisadas, que no estén supervisadas en la superintendencia. Busque entidades serias, ¿no? Diversifique, ¿no? Como lo hemos visto, plazo fijo, trata de buscar plazo fijo, fondos mutuos, ¿no? ¿No? En la misma AFP también uno ya puede invertir, ya, ¿no? La inversión es muy baja todavía en el Perú, pero uno puede incluir aparte de lo que siempre le descuentan, uno puede aportar un poco más, ¿no? Haga un presupuesto y tenga el control de esto, ¿no? Las recomendaciones pocas nada más. Si se encuentra con un déficit, bueno, lo que siempre recomiendan, reestructure sus deudas, si tiene muchas tarjetas de crédito, ¿no? Este tema no lo he tocado mucho, ¿por qué? Porque eso ya hay bastante información sobre si está con tarjetas de crédito, si está con deudas muy altas, reestructurarlas, busca a los bancos, busque que le compren la deuda de repente a otra tasa que le convenga, ¿no? Y lo más importante de esto es que siempre haga seguimiento a su información. Donde ponga su dinero, siempre hay que tratar de buscar reportes mensuales, trimestrales, ¿no? Siempre hay que darle seguimiento al dinero, ¿no? No, repito, no se desespere cuando el dinero no crece en 3 meses, en 6 meses no va a crecer, ¿no? El dinero crece con los años, ¿no? Y sobre todo tener claro el objetivo, que es, él en este caso, es la jubilación, y ser persistente, que son los dos objetivos que hemos visto casi al inicio de esta presentación, ¿no?
que son los dos pilares para mí lo más importante, ¿no? No, eso sería todo. Gracias por su atención.